Buenas tardes, hoy nos acompaña Armando Cerolo, profesor titular de Filosofía del Derecho y la Política en la Universidad CEU San Pablo, quien además es escritor de libros como Época de Idiotas. También ha aparecido en varios periódicos importantes como El Español o 13TV. Y bueno, el motivo de la charla de hoy es hablar un poco sobre la importancia del liberalismo en la edad contemporánea, ¿no? La historia contemporánea. Entonces, bueno, ya sin más, vamos a ir empezando. Pues muchas gracias. Gracias por la presentación, por lo bien que os la habéis preparado. Gracias a vosotros por venir a estas horas, un día ya en horario libre después de comer. Así que gracias y esperemos que el tema sea interesante, que os resulte de actualidad, porque lo es, porque es un tema importante. Entonces, la cuestión que os propongo que reflexionemos juntos para que reflexionemos juntos es si la democracia hoy es útil, ¿vale? O sea, si sirve para algo. Entonces, cuando algo sirve para algo es porque presta una función, es porque responde a una necesidad. Entonces, todas las formas políticas de siempre, de toda la vida, siempre han respondido a una cuestión histórica. No hay formas políticas ideales que se entiendan sin la realidad histórica. O sea, no hay ninguna forma política que sea ideal, en el sentido de que pueda prescindir de las circunstancias. Ninguna, ni la democracia, ni la monarquía, ni la aristocracia. Ninguna de ellas es ideal al margen de las circunstancias. Siempre han respondido, por ejemplo, la polis griega respondía al proceso de formación de primeras comunidades humanas y su ordenación. El Imperio Romano respondió al cambio de la polis a urbs y de la urbs a una multiplicidad de urbs extendida en un territorio y había que organizarlo de alguna manera. Las democracias contemporáneas, a partir de la Revolución Francesa, respondieron al cambio de clase social y al tránsito de la aristocracia a la burguesía, de la nueva aparición de una nueva clase social. La democracia ha ido evolucionando según han ido evolucionando también la técnica, las ciudades, la revolución industrial, la vida en las ciudades. Entonces, la política siempre responde a una necesidad concreta. Y la democracia, como una más de entre miles de formas políticas, responde siempre a una necesidad y a un problema. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema que respondemos hoy? Estaréis acostumbrados a oír una palabra que se llama polarización. Entonces, yo creo, o por lo menos el tema hoy lo hemos enfocado, a partir de una pregunta. ¿La democracia es eficaz frente a un problema contemporáneo que llamamos polarización? Mi hipótesis de trabajo, la que os propongo, es que sí, pero lo que tenemos que explicar es por qué es eficaz. Entonces, la palabra polarización no la elijo en vano, no la elijo porque sí, no es caprichoso. La Fundación Fundeu, que es una fundación que depende de la Real Academia de la Lengua Española, la ha elegido como la palabra del año 2023, o sea, el año que pasó, la palabra más importante a nivel mediático, a nivel social, a nivel de escritos, a nivel popular, era la palabra polarización, y la entendía del siguiente modo: orientar en dos direcciones contrapuestas. Entonces, la polarización es un término que viene del siglo XIX, que parte de una concepción puramente física. Polarización, positivo y negativo, y la diferencia de polarización genera corriente. Eso es polarización, y de ahí viene la polaridad. Una diferencia de polos, lo que genera es una corriente, es un movimiento. Era una definición, durante la aparición de la electricidad, de la física y en los diccionarios, era una definición puramente neutral. Polarización es cuando hay diferencia de polos y se produce una corriente. Era neutral, era avalorativa. Sin embargo, a partir del siglo XXI, a principios del siglo XXI, ya se empieza a utilizar de un modo problemático. O sea, para decir que algo, cuando se utiliza la palabra polarizado, significa que hay un problema, que hay una tensión negativa. Por ejemplo, el fútbol hoy en día en España está polarizado. ¿Qué significa? Que hay bronca, que hay discusión. Es que esta persona está polarizada, significa que es radical. Es que España está polarizada, ¿qué significa? Que hay un contexto preguerra civilista, que hay una división social grande. Entonces, ahora mismo ya polarización no significa simplemente que hay dos cosas distintas, opuestas, que entre ellas generan un cauce, generan un flujo, ya no significa eso, sino que esas personas se llevan mal. Entonces, cuando decimos estamos polarizados, lo que queremos decir es que nos llevamos mal, que no nos entendemos, que somos diferentes. Os he traído una referencia bibliográfica de un libro que acaba de salir, por si os apetece. Os he traído un par de ellas y citaré algunas simplemente para que anotéis, no las copiéis, pero si luego queréis, se las paso a Cristian, ¿vale? Y si a alguno le ha interesado algo,
¿Qué es Aspas? Este es de Ramón González Ferriz, acaba de salir, es de este año, de hace un mes. Los años peligrosos, se hace un análisis desde la crisis financiera 2008 en adelante. ¿Qué ha pasado? Y hace una pequeña definición de polarización que quería compartir con vosotros para entender el problema, porque, como os decía, si no se entiende el problema, no se entiende la solución. Si la solución es la democracia, habrá que ver a qué problema está respondiendo hoy la democracia. Entonces, Ramón González Ferriz hace una categorización de las polarizaciones y dice que hay 3 tipos de polarizaciones. Dice que hay una polarización ideológica, que es cuando los partidos y sus votantes adoptan posturas cada vez más alejadas entre sí. Cuando derecha e izquierda cada vez tienen posturas más distintas, cuando cada vez hay menos posibilidad de encuentro entre ellas y cada vez hay más posibilidades de desencuentro. Es decir, cuando el centro es cada vez más pequeño y los extremos son cada vez más grandes. Esto sería la polarización ideológica. El segundo tipo sería la polarización afectiva, que significa que hay un mayor apego hacia los partidos, líderes y votantes con los que nos sentimos identificados y una mayor hostilidad hacia los partidos, líderes y votantes con los que no compartimos dicha afinidad. Es decir, que yo cada vez soy más del Madrid y tú cada vez eres más del Barça, y además el Barça cada vez me parece peor y el Madrid cada vez me parece mejor. Yo soy cada vez más de derechas y la izquierda me parece peor, yo soy cada vez más de izquierdas y la derecha me parece peor. O sea, no solo se profundiza en el afecto hacia lo tuyo, sino en el desprecio hacia lo otro. Sería la polarización afectiva, una polarización de los afectos. Y por último, la polarización cotidiana, que es más vertical. Ya no solo es una polarización política, Madrid-Barça, PP-PSOE, izquierda y derecha, sino que además esa polarización afecta y permea a todos los ámbitos de la vida. No te irías de copas con un tío del Atleti o no te irías de copas con un tío del Madrid. No te sentarías en la mesa con un tío que va de rojo y blanco o que va de blanco. La polarización ya afecta a todos los órdenes de la vida. Hay una identificación directa, dice Ramón González Ferriz, entre la ideología política de un individuo y sus gustos y estilos de vida. Os podéis imaginar que esta última es la peor, porque ya afecta a todos los órdenes de vida. El problema de la polarización, de las 3 polarizaciones, es que van unidas, no es una, otra u otra, van juntas. Se profundiza cada vez más en la polarización. Bueno, este es el problema, ¿vale? Cada vez estamos más separados, cada vez estamos más escindidos y cada vez nos sentimos afectivamente más unidos a lo nuestro y cada vez más desapegados, más desafectos hacia lo distinto. Por tanto, tenemos un problema con la diversidad y tenemos un problema con la unidad, con una unidad que sea capaz de integrar la diversidad. Por tanto, ¿es posible la democracia en un contexto de polarización? ¿Es posible que lo que entendemos por democracia, órganos representativos, respeto a la ley, pluralismo, funcione en una sociedad en la que los unos no se hablan con los otros, en las que nos sentimos diferentes y en las que no estamos dispuestos a aceptar a alguien que es distinto, y por distinto entendamos a alguien que piensa distinto, a alguien que es de una raza distinta, a alguien que es de una religión distinta, a alguien que es de un país distinto, a alguien que es de un idioma distinto? ¿Puede funcionar una democracia en una sociedad plural o no? ¿Vale? Este es el problema. ¿Me seguís por ahora? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Bien? Vale, fenomenal. Pues entonces, os decía que mi hipótesis es que sí, pero para eso tenemos que ver qué es la democracia y cuáles son sus fines. Para ello, antes de explicar brevemente, porque me imagino que lo conocéis, cómo está organizada una democracia, tenemos que partir de 2 modelos de sociedad en los que han surgido las democracias antiguas. 2 modelos de sociedades muy distintas, ¿vale? Para ver qué modelo de sociedad tenemos hoy y si la democracia es un sombrero que le queda bien a nuestro personaje o no, y tenemos que pensar en otro tipo de sombrero. Básicamente hay 2 tipos de sociedades. Hay sociedades integradas y sociedades abiertas. Las sociedades integradas son aquellas en las que hay una unidad moral, hay una unidad afectiva. Todos los miembros de esa comunidad más o menos piensan lo mismo sobre qué está bien y qué está mal. Todos comparten más o menos una misma religión, una misma lengua, unos mismos referentes culturales, unas mismas costumbres, unos mismos modos de vestirse. Pensad en los cuadros costumbristas de Sorolla que hay en el Prado, que cada ciudad, en Zaragoza se vestían de una manera, en Málaga se vestían de otra manera. La jota aragonesa era distinta de otro tipo de la jota castellana. Se podía distinguir géneros musicales por zonas, geografías, formas de vestir. ¿Por qué? Porque había una identidad, había una homogeneidad de usos y costumbres parecidas. El gran representante de estas sociedades integradas, de estas sociedades cerradas, sería Platón.
Os voy a citar una cosa que decía Platón, para que veáis lo que se puede entender como modelo de sociedad integrada. Decía Platón, como ideal en la República: ¿qué mayor bien para el Estado que el que mantiene a sus miembros unidos entre sí? Por tanto, Platón identifica el bien político, el bien común, el bien supremo, como aquello que mantiene unidos a los miembros entre sí. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? Y dice Platón: ¿y no existe en efecto comunidad, así de alegrías como de penas, cuando todos los ciudadanos se regocijan o se afligen juntos, de una misma manera y con las mismas ocasiones? Fijaros los elementos que propone Platón para definir lo que es la unidad en una sociedad integrada. Que todos se regocijen o se aflijan juntos, es decir, que a todos les alegra lo mismo y a todos les entristece lo mismo, es decir, que comparten el deseo, tienen una unidad de deseo, tienen una unidad, por tanto, moral, afectiva, personal, constitutiva de su ser. Todos quieren lo mismo, a todos les gusta lo mismo. De tal manera que se alegren y se regocijen en las mismas ocasiones. Sería como un único instrumento que está en sintonía con el instrumento de al lado y todos vibran de la misma manera. Todos tenemos una unidad de corazón. Bien, ¿se entiende esto? La unidad clásica, la unidad antigua, la unidad arcaica, precristiana, era una unidad afectiva, era una unidad moral. Todos sentían de la misma manera, ¿no? No llegaban a un acuerdo para llegar al cual renunciaban a ciertas cosas. Todos se alegraban y se entristecían de la misma manera. Era un acuerdo prepolítico, era un acuerdo, si queréis, del corazón. Literalmente, acuerdo significa acordis, sintonía del corazón. Era un acuerdo del corazón. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo ha cambiado. Las comunidades griegas eran muy pequeñitas. Se estima que las comunidades originarias de las que relatan la memoria Aristóteles en sus constituciones no eran más de unos 5.000 habitantes. 5.000 habitantes tiene mi pueblo de Peñafiel, que se entiende que forma parte de la España vaciada, ¿vale? Son pueblos muy chiquitines, ¿vale? Pueblos muy pequeñitos. Podía haber una unidad de corazones porque eran pueblos muy chiquititos. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora nuestras ciudades, por ejemplo Villanueva, que es un pueblo a las afueras de Madrid, que es una ciudad a las afueras de Europa, tiene muchísimos más habitantes, 10 veces más habitantes. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta para que se dé esa unidad que añora Platón? Son 4 requisitos. Necesitaríamos que nuestras sociedades, para que se diese una unidad afectiva, tuviesen estos 4 requisitos: que fuesen pequeñas, que fuesen homogéneas, que fuesen cerradas y que fuesen invariables. Es decir, necesitaríamos pueblos pequeños. Cuando decimos pequeños, pues estimad que en torno a 5.000 habitantes. Más de 5.000 habitantes ya dejaríamos de sentir, de pensar y de vibrar y de vestirnos y de escuchar la misma música, porque ya habría demasiada gente y ya no habría ese roce humano que es el que favorece el encuentro. Tendrían que ser homogéneas, es decir, no podría haber extranjeros, no podría haber seres distintos, porque eso generaría disenso. Lo contrario del consenso es el disenso. ¿Por qué? Porque habría heterogeneidad. Unos hablan un idioma y otros hablan otro. Otros son de una religión, otros de ninguna y otros de otra. Unos piensan una cosa y otros piensan otra. Por lo tanto, ya no habría esa unidad. Tendría que ser cerrada, porque para que sea pequeña y homogénea, tendría que tener las puertas cerradas. Dice Platón, en Las Leyes, que es un libro en el que habla más de política que en la República, que para que eso se dé, lo ideal es que las ciudades no estén ni muy cerca de puertos de montaña ni de puertos de mar. Es decir, que estén relativamente aisladas. ¿Por qué? Porque en cuanto están en cruces de caminos, los Carrefour que habéis estudiado de la Edad Media, los cruces de camino, para que si una ciudad está en ese lugar, en los puertos, al final hay extranjeros, hay gente distinta, hay comerciantes, hay gente que viene, hay gente que trae novedades. Y la novedad trae distorsión. Por tanto, para Platón, la sociedad soñada tendría que estar aislada. Y por último, como condición de las otras 3, tenía que ser invariables, es decir, que no cambien, que nada cambie, que no haya novedades. ¿Por qué? Porque la novedad lo que hace es distorsionar los usos y costumbres a los que todo el mundo está acostumbrado, aquello que todo el mundo entiende que está bien. Pero además pensad en cosas muy concretas: llevar el pelo largo o llevar el pelo corto, que las mujeres vayan con falda y los hombres con pantalones o no. Pensad cosas de estas. Entonces, se fija un canon y al final hay una invariabilidad. Bien, ¿qué sucede? Que si por un casual tuviésemos como ideal
una comunidad en la que haya una sintonía de quereres, en la que hubiese un ideal de corazón, entonces tendríamos que aceptar las condiciones necesarias para que eso se dé. La condición necesaria para que una sociedad moderna sea pequeña, homogénea, cerrada e invariable es la tiranía. ¿Por qué? Porque solo en una sociedad como la nuestra sería posible cerrar una comunidad, es decir, que tengáis prohibido salir de Villanueva, que tengáis prohibido estar en redes sociales, que tengáis prohibido ver la televisión, que tengáis prohibido ver plataformas, que tengáis prohibido ver novedades. La única forma de que eso fuese posible sería a través de la violencia política, que es lo que sucede en comunidades que idealmente tienden a esa unidad, como puede ser Corea del Norte, la Rusia del Putin actual, Cuba en su momento, ahora ya la pobre Cuba ya no es nada, pero en su momento también pretendía ser esto. Comunidades cerradas y comunidades integradas solo son posibles en la actualidad si se aplica la violencia política, es decir, la tiranía. En nuestro caso ya sería el totalitarismo, pero bueno, esto sería para otra ocasión. ¿Me explico? Entonces puede ser un ideal o puede no serlo. En el caso de que lo sea, hay que aceptar las condiciones. Si se aceptan las condiciones, entonces hay que aceptar las consecuencias. Y la consecuencia es la tiranía. Por tanto, a mi juicio, a día de hoy, una comunidad integrada es inseparable de la tiranía. Por tanto, a mí esto ya la hace en sí mismo y por sí misma indeseable. ¿Por qué? Porque para mí el ideal político es la libertad. Si esto no funciona, si esto no es así, nos queda el otro modelo, que son las sociedades abiertas. Las sociedades abiertas, os voy a citar una frase de Richard Sennett, que es un urbanista, ¿vale? Es un técnico en el diseño de ciudades, que dice: vivir entre muchos hace posible la riqueza de significado antes que la claridad del significado. Fijaos qué interesante que contrapone riqueza a claridad. En las sociedades cerradas hay mucha claridad. Las cosas están claras. Este es bueno, este es malo. Esto se hace, esto no se hace. Hay claridad. No hay duda de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero no hay riqueza. En las sociedades abiertas, pensad en una sociedad de puerto del siglo XVII, entran barcos, salen barcos, entran mercancías, fluyen. Pensad en Venecia, pensad en Sicilia, pensad en lugares de intercambio. Hay riqueza, pero no hay claridad, porque hay una especie de desorden aparente. Entonces, riqueza o claridad. Y os voy a leer una imagen de un teólogo que se llama von Balthasar, al que yo aprecio mucho, que a modo platónico, en vez de dar una explicación, lo que hace es dar una imagen. Es una imagen que él utiliza justo después del Concilio Vaticano II, en el que hay un gran conflicto en lo que se entiende por qué es la unidad en la Iglesia. Hay gente que entiende que la unidad en la Iglesia es fijar un canon inamovible en el que la vida quede fijada de una manera y de una vez por todas. Y Baltasar responde con un libro precioso que os recomiendo, que se llama La verdad es sinfónica. Entonces lo que hace es proponer un modelo de sinfonía por oposición a un modelo de concierto. Y os leo, porque es la forma en la que yo entiendo la política y lo que yo creo que es el presupuesto de la democracia liberal. Sinfonía quiere decir consonancia, armonía. En la sinfonía, diferentes melodías se interpenetran. El bajo no puede confundirse con el flautín, ni el violonchelo con el fagot. El contraste entre los distintos instrumentos ha de ser lo más acusado posible, pues cada uno posee su timbre característico, y el compositor ha de escribir la partitura de manera que este timbre quede plenamente subrayado y destaque con nitidez. La mejor ilustración de lo que acabamos de decir no nos la ofrecen los conciertos para violín de Bach, que solo incluyen sencillas modificaciones para clavecín. En cambio, Mozart es aquí el ejemplo perfecto. Sus conciertos para violín, cuerno o clarinete hacen resaltar siempre la singularidad de cada instrumento. Ahora bien, en la sinfonía propiamente dicha, los instrumentos se integran en un todo armonioso. Mozart tenía tal sensibilidad para esto que a veces podía transcribir la parte de un determinado instrumento escuchándola juntamente con y sobre el fondo de lo demás. Para poder desarrollar la riqueza de la totalidad musical que el compositor tiene en su mente, la orquesta ha de reunir la mayor pluralidad instrumental posible. Fijaos que el valor de la sinfonía es la pluralidad, mientras que el valor del concierto es la uniformidad. En el concierto destaca claramente un instrumento, el piano, el clavecín, y el resto son variaciones sobre ese instrumento. En una sinfonía no, en una sinfonía el valor es la armonía, pero una armonía que se construye sobre el protagonismo de
cada instrumento. Tiene que haber cuerda, tiene que haber percusión, tiene que haber viento, tiene que haber todo. Y además cada uno tiene que destacar en su momento y al final que dialoguen. Y él lo llama pluralidad. Por tanto, quedaos con esta palabra. El valor de la democracia liberal es la pluralidad. Es una sinfonía y no un concierto. El modelo de ciudad antiguo era concertado, era un concierto, mientras que el modelo de ciudad contemporánea es sinfónico, es una sinfonía. Y el valor es la armonía que da la pluralidad. Y la pluralidad solo es posible desde la diversidad y la singularidad de cada uno de los integrantes de la comunidad política. Por tanto, armonía, pluralidad y persona. Armonía, pluralidad y persona. Singularidad, que no individualismo, pero sí singularidad. La singularidad es un valor de la democracia contemporánea que nace de la pluralidad. ¿Qué tal vais? ¿Sí? Estoy corriendo porque quiero deciros muchas cosas, pero ¿me seguís? ¿Sí? Vale, fenomenal. Por tanto, el fin de la política es la unidad, pero una unidad basada en la pluralidad. Muy bien. Democracia y liberalismo. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con democracia y liberalismo? Tenemos que hacer una distinción. Segundo punto de la exposición. Una distinción. ¿Por qué? Porque la democracia clásica es un reparto de poder. Demos kratos. Se le da poder al pueblo. No abundo más en esto. La democracia y el ideal democrático de los antiguos era repartir el poder. Había una tarta que la tenían unos y se la querían dar a todos. Era un reparto generoso del poder. Como la democracia contemporánea intenta repartir la riqueza, pues la democracia antigua intentaba repartir el poder. La democracia contemporánea no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Y es muy importante decirlo. La democracia contemporánea no parte del ideal de repartir el poder al pueblo. No. No es. Se suele decir. Y no es verdad, no es así. No es histórico. Podrá ser filosófico. Sí que había filósofos que lo decían, pero no es histórico. Históricamente, la democracia contemporánea lo que hace es trocear el poder para hacerlo más pequeño y más ineficiente. Así nace la democracia después de la Revolución Francesa y así nace la democracia en la Revolución Americana y así nace la democracia en Inglaterra. Para trocear, dividir y obstaculizar el poder. ¿Por qué? Porque se entiende que el poder político es peligroso y que su abuso es muy probable. Es muy probable que si se le da mucho poder a una sola persona, abuse de él. Y se entiende que eso hace daño a la libertad individual. Por tanto, esto lo dice Constant, por si os interesa como referencia en la libertad de los antiguos y de los modernos, se entiende que la libertad no es ya que todos participen en todo, sino que a todos el todo les deje en paz. Repito, no es que todos participen en todo, eso era Grecia, sino que a todos el todo les deje en paz. Es decir, se empieza a entender la libertad como que me dejen en paz. Os puede parecer bien, os puede parecer mal, pero es así. La democracia contemporánea es que a mí me dejen en paz. Unos lo entienden como individualismo, otros lo entienden como otra forma de libertad. Entendedlo como queráis. Pero que se entienda que lo que se quiere es que de repente se entiende que la política es un enorme instrumento súper peligroso que se quiere obstaculizar. Imaginaos que vuestro vecino tiene un tanque. Pues lo que hacéis vosotros por la noche es ponerle palos en las ruedas y romperle el depósito de gasolina. Porque no queréis que vuestro vecino use el tanque. Simplifico mucho. Pero la política se empieza a entender así. Vamos a estropear el tanque. Bien. ¿Para eso qué se hace? El poder, que antes lo tenía en manos el monarca, la monarquía absoluta, poder de hacer leyes, poder de proponer leyes, poder de vetar leyes, poder de elegir a los diputados, a los congresistas, no se llaman así, pero vamos, a los diputados, a los congresistas, poder de decidir sobre la Iglesia, poder de decidir sobre el patrimonio, sobre la guerra, sobre la paz. Todos esos poderes concentrados en una persona lo que se hacen es separarse. Y entonces nace una doctrina que es la que funda la democracia contemporánea, que es la separación de poderes. Y se resume en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poder de hacer leyes, ¿quién hace las leyes? Además, el poder legislativo controla al ejecutivo es el que manda, entonces el legislativo no solo hace leyes, sino que además controla al que manda. Fijaos qué novedad, el que manda es controlado, esto era inconcebible antes. Y el poder judicial, hay unos señores que se eligen de distintas maneras a lo largo de la historia, pero se llaman jueces, magistrados, que son los que controlan que el sistema funcione a través de leyes. Por tanto, separación de poderes y leyes. ¿Vale? La libertad de la ley. Va a ser a partir de ahora la ley la que limite y oriente al gobierno. Esta es la democracia. Y es el avance, el progresivo en la historia, desde el absolutismo, monarquía constitucional y monarquía parlamentaria, en la que por razón de tiempo no me puedo detener. Pero quedaos con una idea. El vecino tiene un tanque y yo quiero romperlo, yo quiero trocearlo. Tú te quedas con las ruedas, yo con los obuses y tú con el cañón. Y el día que vengan los malos, lo juntamos y juntos lo usamos. Pero por ahora vamos a mantenerlo troceadito.
¿Vale? Quedaos con esta idea, legislativo, ejecutivo y judicial. Ya no está en la monarquía, en el monarca absoluto todo el poder concentrado, sino que se reparte. Bien, para eso, en vez de explicaros una doctrina constitucional, lo que os propongo son tres imágenes históricas, para que veáis que en el fondo esto es lo que está en el corazón de todas las democracias. La primera es una imagen, son las togas griegas. Sabéis que la toga griega es esa especie de túnica que se ponían esos primeros, si veis cuadros de Cicerón en el Senado romano, veis que son hombres venerables con pelo gris, indica experiencia, indica prestigio, vestidos de blanco. Esto parece una bobería y sin embargo es muy importante en la historia de la democracia, porque esos hombres togados hasta entonces iban armados, iban con armaduras. Las armaduras eran cosas de ricos. Entonces fijaos que los ricos iban con corazas a discutir con los otros, con su escudo, escudos carísimos, y espadas carísimas. Era carísimo ir armado. Pues iban con su escudo y su espada y con su armadura. Y de repente se produce una mutación política, y es que esos hombres que iban a dialogar, armados y dispuestos a defender con sangre sus ideas, de repente van casi desnudos al lugar donde se discute. Y casi desnudos es casi desnudos. Imaginaos la bata de un hospital, ¿vale? Con las partes al aire ahí que le da el fresquillo. ¿Vale? Casi desnudos, vestidos con una sabanita vulnerable, que una pequeña toga que podías llevar escondida te podía penetrar y matar. Y sin embargo iban así. ¿Por qué? Porque renuncian a la espada en favor de la palabra. Este es el primer paso democrático. La palabra como instrumento democrático. Ya no es la espada, sino la palabra. La razón frente a la fuerza. Esta es la democracia. Una razón que iba encaminada a llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que era consensual. No era un acuerdo filosófico, no era la Academia de Platón. No tenían que estar todos convencidos de aquello que acordaban. Simplemente tenían que llegar a un acuerdo. Yo renuncio a lo mío, tú renuncias a lo tuyo y juntos progresamos. Porque tú renuncias y yo renuncio, porque tú no me matas, yo no te mato, juntos progresamos. Por tanto, fijaos que esta idea de paz y de no violencia está ya desde el principio de las democracias, que no ignoraban la violencia, que no negaban la polarización, solo que la reconducían. Segunda imagen, el Parlamento inglés. Y os voy a leer una frase justo después de la Guerra Civil, y la he elegido precisamente por eso, porque es justo en el contexto de la Guerra Civil norteamericana en el que se habla de democracia. Por tanto, fijaos que os hablo de democracia en momentos de violencia, que la democracia no es el resultado de la paz, que la paz es el resultado de la democracia. Repito, porque me importa mucho esta idea. La democracia no es el resultado de la paz. La paz es el resultado de la democracia. La democracia siempre ha dado pasos, siempre ha avanzado en momentos de violencia. La democracia no es un fruto de madurez, es al revés, la madurez es fruto de la democracia. Y os cito, para que veáis que no... Tengo muchísimas citas, pero no os puedo leer todas, pero esta os va a gustar. 1861, Jefferson dice: nuestro gobierno popular ha sido definido como un experimento. La democracia americana ha sido definido como un experimento. Nuestro pueblo ha obtenido ya con él dos resultados: la efectiva institución del gobierno y el éxito de la administración. A lo que hay que añadir todavía el triunfo que supone su conservación frente a una formidable tentativa interna de arruinarlo. Ahora le corresponde a nuestro pueblo demostrarle al mundo que quienes han sabido dirigir con lealtad y orden una elección son también capaces de reprimir una rebelión, que el sistema de las papeletas electorales, ballots, constituye el legítimo y pacífico sucesor de las balas, ballets, y que cuando los votos han decidido lealmente y constitucionalmente, no cabe ya volver al azaroso empleo de las balas, y que tampoco se puede concurrir ya a las sucesivas elecciones si no es por medio de las papeletas electorales. Será esta una gran lección de paz: enseñar a los hombres que lo que no se puede unir con una elección ni siquiera puede obtenerse con la guerra. Enseñar a todos que promover una guerra es una locura. Primera imagen, la toga. Segunda imagen, ballots por ballots. Ballot en inglés es papeleta. Sustituir balas por papeletas es lo propio de la democracia. La democracia no es una unidad de corazones. La democracia es estar de acuerdo en que vamos a discutir con papeles y no con balas, con papel y no con plomo, que no nos vamos a matar, que vamos a discutir. Eso no significa que haya un acuerdo previo. No lo había en Estados Unidos, no lo había en Grecia y no lo ha habido en otros muchos procesos democráticos. No había un acuerdo del que salió de la democracia. El acuerdo fue que democráticamente nos íbamos a poner en el mismo sitio sin matarnos. Pensad en la transición española, que es otro ejemplo que no me da tiempo a mencionar, pero lo mismo, una sociedad dividida que está de acuerdo en ponerse juntos bajo un mismo sistema para, en vez de dispararse, discutir. No es una reunión ni de filósofos ni de amigos.
La democracia no tiene nada que ver ni con la amistad ni con la filosofía. Son cosas distintas. La amistad es estupenda y la filosofía es fantástica, pero no tienen que ver con la democracia. La democracia no es una reunión de filósofos para llegar a un acuerdo común sobre lo que es la verdad. Eso no es la democracia. La democracia no es una reunión de amigos que, como ya están de acuerdo, entonces hacen cosas juntos. La democracia es más bien la reunión de gente que, al contrario que los filósofos, no se ponen de acuerdo y no son amigos, y sin embargo están de acuerdo en ponerse de acuerdo, en no matarse. ¿Bien? Dejadme ver la hora porque me estoy pasando y hay cosas que os quiero decir. Si estáis de acuerdo en estas tres imágenes de cómo la democracia es ese ponerse juntos sin estar de acuerdo para no matarnos y que es la sustitución de la violencia por la razón, con esto ya es bastante. Entonces, y con esto quiero acabar, os hago una pregunta. ¿Y esto que os propongo como orígenes de la democracia se funda en el escepticismo? Es decir, hay que ser un cínico, hay que ser un escéptico, puesto que no existe la verdad, puesto que no existe la amistad, entonces tenemos que vivir democráticamente. Es decir, la democracia es una renuncia al bien político, la renuncia es un bien a la amistad, la democracia es una renuncia a la verdad. No. La democracia es la profundización en una verdad que es todavía más importante, y es que tú tienes un valor en ti mismo y por ti mismo, más allá de que yo reconozca el valor de tu opinión. La democracia es la afirmación de un tú radical, es la afirmación absoluta de ti. Y no me lo invento. Concilio Vaticano II, de nuevo, os cito una frase de la Dignitatis Humanae que afirma la importancia de la libertad religiosa. Haceos cargo, años 50 en Europa, años 60 en Europa, finales de los años 60 en Europa, haceos cargo, crisis del cristianismo como cultura dominante, crisis de la cristiandad, y el Concilio Vaticano II, es decir, el máximo representante de esa cristiandad que muchos añoraban, afirma que mucho más importante que todos compartamos un credo es la libertad de cada uno para elegir su propio credo, incluso aunque sea para negarlo. Eso es la libertad religiosa, que tú puedes libremente decidir en qué quieres creer, aunque tu decisión sea no creer en nada. Y coge el Concilio Vaticano y dice, ¿y sabéis por qué? Porque el derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad misma de la persona. La libertad forma parte de la dignidad de la persona. Es decir, que la persona es libertad. La persona no es libre para ser persona. O sea, la libertad no es un medio. La libertad es constitutiva de todos y cada uno de vosotros. Sois libres. No solo hacéis cosas libremente. Sois libres. Nadie puede negar lo que está en el corazón de vuestra dignidad, que es la libertad. Si no lo niega el concilio, si no lo niega la Iglesia para la libertad religiosa, ¿cómo lo vamos a negar nosotros para la política? ¿Cómo vamos a negar la libertad en nombre de una verdad política? ¿Quiénes somos nosotros para negar la libertad de cada uno de los ciudadanos porque creemos que está equivocado? La libertad política es el corazón del bien común y, por tanto, la política nace para afirmar esta libertad. Y esta libertad supone que no estemos en todo de acuerdo, ni todo el rato de acuerdo, ni todos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo en que la libertad es un fundamento de la política. Y para ello os voy a citar un personaje al que quiero muchísimo y que por eso os lo he traído. Lo he traído sobre todo porque quiero recomendároslo. Primo Levi, si esto es su nombre, Primo Levi estuvo en un campo de concentración, sufrió la mayor violencia política conocida hasta la época en la historia, que es la del nazismo y los campos de concentración, y del campo de concentración él dice literalmente que fue su universidad. Él dice, el campo fue mi universidad. Creo poder afirmarlo. Es decir, que viviendo y luego escribiendo y meditando acerca de aquellos hechos, he aprendido muchas cosas sobre los hombres y el mundo. De un campo de concentración, Primo Levi aprendió una cosa, una única cosa, que es el fundamento de la democracia. ¿Cuál es? Y dice que la voluntad que conservé tenazmente de reconocer siempre, aun en los días más negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome de esa manera a aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual. Sobre todo, Primo Levi aprendió una cosa y con él la aprendimos todos los europeos en los años 50 y de ahí hasta la eternidad, que tanto mis camaradas como a mí mismos
debía haber a hombres y no a cosas. Por tanto, ¿cuál es el fundamento de la pluralidad? ¿Cuál es el fundamento de la diversidad? ¿Cuál es el fundamento de la libertad política? ¿Cuál es el fundamento del respeto al otro? Que es un hombre. Que es un hombre. Que cada uno de nosotros somos hombres. Por tanto, la democracia se funda en esto. Y eso supone aceptar que hay polarización, que hay diversidad, que hay disenso, que no hay encuentro, que no hay acuerdo, que hay distintos, que me negarán, que no me darán la razón. Me da igual, porque sobre todo sois hombres, somos hombres. Y este es el fundamento de la democracia. Gracias. Y perdón, moderadores, porque me he pasado del tiempo que me habíais dado. Pues tenemos unas preguntillas para hacerte. Y bueno, la primera es que ¿por qué la caridad es el fundamento de la democracia liberal? ¿Y cómo se aplica ese concepto en la política y la sociedad de ahora? Pues la pregunta es buenísima. Y además me gusta que me la hagas porque me da pie. Os iba a leer la cita a lo largo de la exposición, pero como no me ha dado tiempo, pues ahora aprovecho y os la leo. Y os presento a otro gran amigo, Italo Calvino. Pues si os apetece, este libro es fantástico. Es Marco Polo va haciendo viajes por ciudades y se las va diciendo al Gran Khan, que es el dueño del imperio, pero no puede viajar. Entonces tiene los ojos de Marco Polo. Muchas de ellas se las inventa porque son invisibles. Y a través de estas ciudades le va contando lo que es el mundo. Y en una de estas, Marco Polo describe un puente. Y le describe al emperador un puente. Pero se le describe piedra por piedra. Esta piedra era así, esta piedra estaba tallada, este sillar tenía el ángulo tal, esta estaba curva, esta estaba piedra por piedra. Y ya el emperador, el Khan, desesperado, le dice, ¿pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Y le dice, el puente no se está sostenido por esta o aquella piedra, sino por la línea del arco que ellas forman. Y le dice el Khan, se queda pensando y dice, ¿pero por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco el que importa. Y Marco Polo le responde, sin piedras no hay arco. ¿Cómo te voy a hablar del puente si no te hablo de las piedras? Pero las piedras ellas solas no se sostienen si no es por un arco imaginario, que es la unidad de ese arco imaginario que forman las piedras. Pero para hablarte de la unidad que forma el puente te tengo que hablar de las piedras. Es decir, de nuevo, el valor de la persona. ¿Qué es la caridad? La afirmación de tu bien por encima del mío. ¿Qué es la caridad? El amor. ¿Qué es el amor? Que quiero tu bien más que el mío. ¿Qué es la caridad? Que una piedra hable de la otra piedra y que juntas las piedras hablen entre sí. ¿Cómo vamos a vivir juntos si no es con caridad? ¿Qué mayor caridad hay que afirmarte a ti por encima de tus opiniones? Es la mayor caridad que hay. No estoy de acuerdo con lo que piensas, no estoy de acuerdo con tu religión, no estoy de acuerdo con tus pelos, no estoy de acuerdo con tu olor. No me gusta lo que dices, no me gusta cómo eres, pero te quiero. Te aprecio. Por encima de todo eso, te aprecio. ¿Por qué? Porque lo que aprecio no son mi afecto hacia ti, sino que te aprecio a ti. Por eso la caridad es el fundamento de la democracia. Y por eso los que dicen que es que la democracia es en el fondo una renuncia, que es relativismo, se equivocan, pero de pleno. Se equivocan en lo más importante, porque es falso, históricamente falso. Porque la caridad es lo que está en el origen de la democracia. Muchas gracias. Vale, y la siguiente pregunta es ¿qué papel tiene la prensa en el auge del populismo? ¿Cuánto creéis que tiene? ¿Quién cree que tiene mucho? Levantad la mano. Que la prensa tiene mucha culpa en el populismo, en el auge de la polarización. Mucha es de 7 a 10. ¿Quién cree que es normal? ¿Y poca? ¿Que la prensa en el fondo no tiene la culpa? Vale, o sea que los que habéis opinado mucha, y en general entonces entiendo que pensáis que mucha. Pues mirad, os cuento, voy a partir una anécdota. El otro día coincidí con, no cito nombres, pero coincidí con varios directores de periódico y de medios de comunicación. Bueno, no cito más para no dar pistas, pero vamos, que estuve con ellos en una reunión así de confianza y tal. Y venían a decir que con la pandemia habían pasado una edad de oro, que les había venido fenomenal la pandemia porque la gente consumía mucha más información, es decir, más clics, más horas de audio o de vídeo y por tanto más dinero y más ingresos. Y que ahora con la amnistía estaban viendo una segunda edad de oro, o sea que les iba muy bien. La amnistía les estaba viniendo muy bien a los medios de comunicación. ¿Esto qué significa? Que en pleno COVID los medios van a dedicar más tiempo a lo que la gente quiere oír, al COVID. ¿Qué es lo que produce esto? Una magnificación del COVID. ¿Por qué?
porque el telediario, media hora, COVID. Y claro, para rellenar media hora de telediario de COVID, anda que no tienes que poner muertos, estadísticas, enfermedades, expertos, tal. Con la amnistía, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente le interesa. Entonces, le das más minutos, le das más tiempo. ¿Qué es lo que produce? Que la gente habla más de la amnistía y tiene más presente la amnistía. ¿Qué es lo que sucede si pones una noticia como que han abierto no sé cuántos restaurantes y que en España el menú, de ser un menú normalucho, empieza a ser un menú muy rico? O que los embalses ahora mismo ya han superado la media de los últimos 10 años. Notición, fantástico. ¿Pero cuánto le importa esto a la gente? Poco. Si os hubiese preguntado cuánto os importa el estado de los embalses antes de haceros esta pregunta, a lo mejor me hubieseis dicho que poco, porque a la gente le importa poco. Sin embargo, es mucho más importante el agua. ¿Qué es lo que sucede? Que la prensa es verdad que magnifica, le dedica más minutos a cierta información. Pero seamos honestos, ¿a qué información? A la que la gente pide, a la que la gente consume. Es que a la gente le mola que le den noticias malas. Es que a la gente hay ciertas noticias que le tiene más pegado a los medios que otras noticias. Por tanto, yo lo que os diría es que hay una simbiosis, que hay una relación entre el público, los políticos y la prensa. ¿Que la prensa magnifica? Claro que sí, la prensa es un altavoz. Pero un altavoz no funciona si no hay voz. La prensa no tiene voz. Y en esto nos equivocamos. La voz es nuestra. La voz es del público. La voz es de la gente. Y la prensa lo que hace es darle un altavoz a eso. Cuando se habla de creadores de opinión, sí, pero hasta cierto punto, ¿eh? O sea, el poder que tiene un creador de opinión para crear opinión es el mismo que tiene un instagramer o un influencer. O sea, no es tanto como nos creemos. Hay muchísimas otras realidades que crean opinión. Por ejemplo, un colegio, por ejemplo, esta charla y, por ejemplo, otras muchísimas más que no es la prensa. Entonces yo os diría que la prensa es un altavoz. Entonces, ¿hasta qué punto la prensa polariza? Pues bastante, porque es un altavoz. Si tú a un machango, si tú a un sinvergüenza le quitas el altavoz, pues ya no se le oye. Si se lo das, pues se le oye. La prensa se lo da y por tanto se le oye. Lo mismo que las redes sociales. Las redes sociales dan voz a ciertos personajillos que luego no son ni tan importantes ni tan inteligentes, pero la tienen. Por tanto, ¿tiene importancia la prensa? Mucha. ¿Toda? No, porque la prensa es un altavoz, pero no es la voz. Yo tengo otra pregunta que es, ¿qué es más importante, tus ideales o las personas, incluso si no compartes tus opiniones con ellos? Pues mira, te podría volver a leer lo de Primo Levi, porque viene al pelo la cita, pero está muy bien que lo vuelvas a preguntar para que lo volvamos a decir y para que quede claro, sobre todo, que lo más importante de esta charla es esa pregunta. Que tú eres mucho más importante que lo que yo piense de ti y tú eres mucho más importante que tus opiniones. Es que no tengáis ninguna duda de esto y por eso vivimos juntos. No vivimos juntos porque compartimos opiniones. No vivimos juntos porque compartimos una historia. No, es que no es verdad. Es que vivimos juntos porque nos importamos, porque le damos un valor a algo que es implícito. Tanto valor le damos que no hablamos de ello. Y pensad en esto, a lo que más valor le damos es aquello de lo que no hablamos, porque lo hemos asumido de una forma constitutiva. Es lo que Ortega y Gasset llama ideas creencia. Son tan importantes que no hablamos de ellas. Por ejemplo, tenemos tan asumido que el colegio hoy iba a estar aquí después de las vacaciones que ni lo hemos pensado. ¿Quién ha pensado si el colegio iba a estar hoy en su sitio? ¿Quién lo ha dudado? Nadie, ¿verdad? Todos os habéis puesto, con mayor o menor ilusión, os habéis puesto el uniforme y habéis venido, pero todos habéis dado por hecho que el colegio iba a estar. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que damos por hecho son las que no pensamos. Vivimos con ellas, pero no las pensamos. Vivimos, y tenemos que ser conscientes de esto porque es propio de nuestra cultura y no de otras, ¿eh? Esto no es universal, es que esto es nuestro. Y han tenido que pasar muchos campos de concentración y muchas guerras para que nos demos cuenta de algo que damos por hecho, que es que tú eres un bien en sí mismo. Es tan importante que no lo pensamos. Es tan importante que no sabemos decirlo. Y es un problema que yo tenga que estar diciéndolo, porque es que eso significa que se nos está olvidando. Empezamos a dudar de si el colegio hoy iba a estar en su sitio o no. Estamos empezando a dudar del valor de la caridad y de la importancia del otro. Estamos empezando a dudar de ello. Pero por eso es importante recordar que es que nuestros pies andan sobre esta creencia. Nos asentamos sobre la idea de que tú eres mucho más importante que tus opiniones y que la opinión que yo tenga sobre ti. Vale, y la última pregunta es ¿qué tiene que ver el individualismo y el relativismo con el liberalismo? Pues lo he dicho antes, pero es importante profundizar un poco en esto. O sea, el individualismo se suele entender como algo malo, ¿vale? Y lo es decir, que somos células aisladas, que cada uno de nosotros somos una isla. Esto podría ser el individualismo. Pero esa exageración histórica filosófica del individualismo
de la individualidad del individuo, como todo tiene una parte negativa, pero también tiene una parte positiva. Y es que es verdad que si yo a ti te trato como una isla, es decir, como algo que es con un valor, que tiene un valor independiente y absoluto, es un proceso de crecimiento en la conciencia del otro. O sea, el individuo es un bien absoluto, absoluto. Entonces, el individualismo se suele entender en la parte negativa, que es esa idea de aislamiento. Yo no tengo que compartir nada contigo, yo soy independiente, yo soy autosuficiente, yo no necesito la ayuda de nadie, yo me hago a mí mismo. Y eso te destroza psicológicamente, pero tiene una parte buena, y es que tú eres absoluto, tú eres irrepetible, tú eres una novedad en la historia. Esto los judíos lo tienen muy claro. Cada uno de vosotros es una novedad en el mundo, que nunca antes ha existido y nunca más volverá a existir. Fijaos la novedad radical que cada uno de vosotros sois. Nada parecido a vosotros había existido hasta hoy y nada como vosotros volverá a existir nunca. Eso es una lectura positiva del individualismo. Y del relativismo. En política es importante, porque el relativismo en filosofía significa que tú puedes pensar que esto es un elefante y yo puedo pensar que es un boli. Y los dos tenemos razón. Y es, no, mira, no. O es un boli o es un elefante o ninguna de las dos cosas. Pero tú no puedes decir que esto es A y no A al mismo tiempo. Eso es el relativismo filosófico. O sea, el relativismo filosófico parte de negar el principio de no contradicción, lo cual es una sandez, ¿vale? Porque lo único que se puede afirmar con toda evidencia es el principio de no contradicción. Puedo no saber nada salvo que dos cosas no pueden ser una y la contraria. Por tanto, en filosofía el relativismo es un disparate, es absurdo, es estúpido. Nadie con sentido común puede defender aquí, en ámbito académico, el relativismo. Pero en política es otra cosa, porque a lo mejor tú piensas que yo vaya sin corbata está mal y yo pienso que está bien. Y nos tenemos que respetar, porque tú a mí no me vas a obligar a ponerme corbata y yo a ti no te voy a obligar a que no te pongas la corbata. Porque tú puedes pensar que el aborto está bien y yo puedo pensar que el aborto está mal o viceversa. Porque tú puedes pensar que una cosa está bien y la otra está mal. Y en política hay que entenderse. Y entenderse, en política, parte de un presupuesto. Y es que primero y sobre todo no nos vamos a matar. Y a partir de aquí vamos a ver cómo hacemos. Porque, de hecho, no estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo solucionamos el acuerdo? El que la tenga más larga, la espada. ¿Vale? El que tenga la espada más larga, ¿quién gana el acuerdo? ¿Cómo lo solucionamos? Porque en filosofía es muy fácil, podemos discutir hasta la muerte y no pasa nada. ¿Pero en política qué? ¿Qué hacemos? Entonces, afirmar el relativismo en el sentido de que yo no puedo imponerte mi opinión, aunque esté absolutamente convencido de que no tienes la razón, es un bien. Yo no te puedo obligar a que te tragues mi opinión. Y esto es un cierto relativismo que no significa y que no se asienta sobre el relativismo filosófico que ya os he dicho que es absurdo, sino sobre una verdad mucho más absoluta que aquella que pretendes afirmar desde la discusión. Y es que tú y tu libertad de opinión me importa. Y por eso acepto no estar de acuerdo contigo y que tengamos que vivir juntos. Por tanto, hay un relativismo que se fundamenta sobre un absolutismo, que es el absoluto de la persona. Bueno, pues muchas gracias por prestarnos tu tiempo y por esta charla. Pues gracias a vosotros.